Buenas tardes, gente, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Wonder Podcast, aquí en esta energía política, en elecciones, aquí en democracia. Tenemos como invitado especial a Charlie Sosa Lennox, candidato a diputado por el PRD, circuito 84. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Salomón por la oportunidad. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, dile a Panamá, ¿quién eres tú? Bueno, mira, yo soy Charlie Sosa Lennox, tengo 45 años de edad, estoy felizmente casado, tengo 3 hijos, uno de 11, una niña de 8 y otro de 7. Actualmente soy administrador de empresas. Yo comencé mi vida profesional como administrador de empresas, administrando una escuela de niños con necesidades educativas especiales. Y te has dado cuenta cómo va cambiando también el entorno y el tema en Panamá de la educación. Esta escuela atendía también principalmente a niños que tenían déficit atencional, hiperactividad, pero últimamente hemos estado recibiendo más niños con autismo, ¿verdad? Con dislexia, Asperger. Wow. Entonces, ha ido cambiando un poco cómo están las necesidades del tema educativo en Panamá, y eso es un tema que obviamente vamos a ir tocando. Yo estudié Administración de Empresas, luego hice una maestría en Administración de Empresas y un diplomado en Alta Dirección de Empresas también. Así que eso es lo que te puedo decir de mi parte. Además de eso, cuando estaba estudiando justo la maestría, en el INCAE me dieron la oportunidad de trabajar en una empresa de abogados que era Mossack Fonseca. Estuve ahí alrededor de 8 años hasta que sucedió el ataque a los mal llamados Panama Papers, y donde tuvimos que obviamente salir de alguna otra manera a defender tanto a la empresa como el nombre de Panamá, porque ahí es donde te das cuenta que hubo algo realmente orquestado internacionalmente por algunos países y organizaciones como la OCDE, porque la mayoría de las sociedades que se decían no eran de Panamá, eran de BVI. ¿Por qué se decidió usar el nombre de Panamá? O sea, ¿por qué Panamá? Mira, porque Panamá desde hace rato ha venido con un ataque sistemático de diferentes organismos internacionales y algunos países, principalmente de Francia y Alemania o de Europa, y donde realmente quieren golpear al sistema financiero panameño y al sistema de sociedades. Se habla mucho del tema de evasión fiscal o de lavado de dinero, porque ellos piensan que se utilizan las sociedades para eso. Sin embargo, si tú te vas a ver todos los gremios, en este caso que hacen sociedades en Panamá por ley, son los abogados, pero en otros países, como son los principales constituyentes de sociedades, como Estados Unidos y el reinado de Inglaterra, a través de sus islas de BVI, Guernsey, Jersey, Isle of Man, realmente los clientes de ellos son bancos totalmente regulados, y ellos son los que realmente saben qué es lo que está haciendo el cliente con su dinero, ¿no? Entonces, eso fue el ataque que se sufrió. Un ataque después, un mes después, se sufrieron también el grupo Wackets, los pusieron en una lista Clinton, cosa que eso, en menos de un mes Panamá recibió 2 ataques muy fuertes, y lastimosamente, comparado con otros países, el gobierno de esa ocasión, que era el de Varela y la vicepresidenta Saimalo, no tuvieron realmente un papel beligerante y de protección a la industria. En cambio, tú vas a otros países, porque Panamá no ha sido el único que ha sufrido este tipo de ataques. Ha sido otras islas, otros países, otras firmas de abogados, y realmente el gobierno se ha salido a defender la industria o aclarar diferentes situaciones. Y no estamos diciendo que no se investigue lo que se tiene que investigar, pero sí tienes que defender la industria. Y nosotros, últimamente, desde hace un año, estoy viendo también un ataque sistemático de algunos países hacia el sistema marítimo panameño. Sí. Entonces, eso por ahí va a haber. No, se andan diciendo que el abanderamiento de barcos de bandera panameña, que no están cumpliendo ciertos requisitos, que se prestan para X o para Y. Entonces, yo creo que es importante entender a veces y cómo fue el tema del uso de las sociedades. Y yo me gustaría ampliar un poco, porque si vamos a comparar hacer como una analogía con un auto, ¿no? El tema que yo de repente agarre un automóvil y alguien haga mal uso de ese automóvil, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿El que conducía el automóvil o el fabricante del automóvil? El que lo condujo. Y eso sucede con las sociedades. Las sociedades, y más en esa época que había pocas regulaciones, ¿no?
Se recibía información, se le pedía a quienes era, se le hacía debida diligencia, por lo menos en la firma de abogados Mossack Fonseca se le hacía debida diligencia. Y si esa persona utilizaba, que quiere hacer una sociedad y la va a utilizar para crear una empresa o para hacer alguna actividad de un negocio, bueno, esa es la idea. La idea es que alguien la pueda mal utilizar para evadir impuestos o hacer otras cosas, ya eso escapa un poquito de las manos o escapa de las manos de la persona que en ese momento generó la sociedad. En los últimos años ha habido un aumento de regulaciones a nivel internacional que obviamente están tratando de bajar ese tipo de situaciones, pero Mossack Fonseca, específicamente esa empresa, me consta cómo se manejó y cómo muchos clientes de alguna u otra manera se perdían porque nosotros, ya como BBVA estaba exigiendo ciertas cosas, iba primero que Panamá en ese tema de requisitos, la firma decidió hacerlo con todas las jurisdicciones que tenía, incluyendo Panamá, que no era la más vendida. Entonces, se comenzó a hacer y los clientes definitivamente, oye, pero es que otros países no me piden esto. Claro. O otros agentes registrados de otros países no me piden esto. Bueno, entonces... O sea, que el nombre de Panamá, por el mal accionar de otras entidades, ha sufrido un desprestigio muy grande. Ha sufrido, y adicional por la cantidad... Mira, en ese momento se trajo a un grupo de especialistas que iba a ayudar a arreglar el sistema financiero panameño, etcétera. Pero tú sabes quién estaba ahí, había gente infiltrada de otra manera. Había un esposo de uno de los miembros del consorcio de periodistas que entonces comenzó a decir que Panamá no estaba ayudando, no estaba. Entonces, como que fue algo muy bien orquestado, planeado. Fue, yo creo, que uno de los ataques mejor planificados que se ha tenido contra un país. Y mucho se habla de que fue una filtración interna, y te puedo decir que todas las investigaciones que se hicieron, los especialistas, porque yo, como te decía, mi área era mercadeo y ventas, y en otros estudios que se hicieron además con peritos, fue un hackeo. Pero ¿por qué de repente si ellos dicen que fue una filtración? Porque esa es la fórmula en que ellos se protegen para que tú no los demandes por un robo de información. Y tú le preguntas a todos los grupos de agentes registrados, porque Panamá no ha sido el único que, como comentaba anteriormente, ha recibido este tipo de ataques, ¿verdad? Todos han dicho lo mismo, ha sido un hackeo. Ellos dicen que ha sido una filtración, pero todos dicen que ha sido un robo de información. Y eso es lo que se ha venido dando. Y yo entiendo a algunos periodistas que sí quieren hacer su labor, pero hay otros, tú te percatas que su intención es otra, y a veces están financiados por diferentes países o organizaciones, ¿no? ¿Y tú consideras que el gobierno de Panamá, para aquel entonces como entidad, no hizo lo suficiente para proteger o para dar la cara en ese momento? Para nada. O sea, y tengo que nos abandonó por completo. Me parece totalmente que nos abandonó, y abandonó también, sinceramente, al grupo Wacket. Al grupo Wacket en ese momento, te lo digo porque fueron dos cosas que vivimos casi al mismo tiempo, y tú ves las declaraciones principalmente de una persona que dice, yo no voy a ir a defender a ese grupo. Y cuando ves los resultados en Estados Unidos, que por lo menos tenemos hay una justicia más rápida, el juez dijo, tú me trajiste a uno de los lavadores más grandes del mundo, y al final no era eso, en el caso de Wacket, claro, ¿no? Entonces te percatas que hay otro mal manejo, a diferencia que aquí hace 2 años o hace un año se venían los Panama Papers 2. Venían los Panama Papers, habían hackeado a 2 firmas de abogados panameñas y no me acuerdo si a otro par internacional, y querían poner Panama Papers. Pero en cambio sí hay que reconocer que este gobierno, en ese tema del manejo de las relaciones exteriores, tuvo un manejo fundamental y claro para parar y mandar unas notas y evitar que usaran el nombre. Y ya sucedió, pues, gracias a Dios, algo totalmente diferente. Y como entiendo, igual, si se tiene que investigar, o que se investigue y que se aclare, pero no llegar con policías, con perros, con claro, etcétera, etcétera, como si realmente fuera un centro de narcotráfico o de muchas otras cosas negativas. O sea, que este gobierno tuvo más, digamos, valor, o tuvo más, no sé... Más capacidad. Hubo más capacidad y más visión de cómo realmente defender a la industria. Me gusta mucho que toquemos ese tema de las capacidades de los gobiernos en defender a Panamá en tipos de contratos, en tipos de nombres y tal, porque se le ha criticado bastante también por esto, por lo del contrato minero. ¿Tú cómo calificarías la labor de este gobierno con el contrato? Yo creo que mucho tiene que ver con la falta de comunicación, y me parece, escuchando, y lo que yo realmente, cuando uno ahí tiene reuniones, etcétera, con diferentes amigos, es la mala comunicación que ha tenido este gobierno en los diferentes temas, ¿no?
Y en ese tema yo creo que el tema minero también, creo yo, cuando estaba viendo noticias y veía las redes, etcétera, vi definitivamente cosas que cuando tú lees el periódico eso no lo decía, pero en redes decían otras cosas. Entonces creo que hubo mucha falta de información y de comunicación, no solamente del tema del gobierno, o sea, hablemos del gobierno central ejecutivo, pero también de la asamblea, que es la que estaba discutiendo. Y que aprobaron la ley. Y que por más que hicieron una pausa, y entiendo que hicieron modificaciones y se fueron a los diferentes centros, los lugares donde tenían un impacto directo de la mina, eso no era suficiente. Y eso es lo que se ha perdido, pienso yo, en parte en la asamblea. No puedo hablar de todos los diputados, pero sí una conexión con la comunidad. Y esa conexión tiene que tener más comunicación. No solamente es llegar, buscar el voto, ganar, sino es luego regresar. Y también rendir cuentas y estar informando a la comunidad de qué es lo que realmente se está discutiendo, se está viendo, qué avance se ha tenido y qué no, porque tú tienes que escuchar realmente la comunidad. Y casualmente esto es una de las maneras de repente quitar alguna desinformación que puede haber en los diferentes temas que haya. Puede ser el minero, mañana puede ser el seguro social, diferentes temas que uno tiene que ver con las comunidades. Haciendo, tú que eres del afiliado del partido PRD, haciendo una introspectiva, ¿qué tú crees que ha fallado tu partido y qué cosas podrían mejorar? Mira, yo creo que en el tema, yo llevo más de 20 años inscrito del PRD, yo realmente nunca había participado en una elección a puesto público, siempre de alguna manera he estado involucrado en el plan de gobierno de educación, que es algo que me gusta, me interesa muchísimo, también en el tema de microemprendimiento. Yo he estado más que todo colaborando de esa manera. Sin embargo, sí siento una necesidad de accionar y de mejorar muchas cosas. Y no te voy a hablar de mi partido, te voy a hablar de la clase política panameña. Yo creo que en todos los partidos políticos tenemos que hacer una renovación realmente de las personas, de las capacidades y buscar un liderazgo que realmente conecte con la comunidad. Porque de nada sirve estar en un partido o ser independiente y estar en la asamblea o en algunos puestos de dirección de gobierno público, en el sector público, si tú no tienes una conexión o realmente palpas las necesidades de las comunidades. Hablando de las comunidades, y bueno, en el caso de que llegues a ganar tu circuito que tú representas sería el 8-4. El 8-4. ¿Cuáles son tus propuestas para las comunidades del 8-4? Mira, el 8-4 es importante porque como ha cambiado algunos números, ¿verdad? Antes era 8-9, luego pasó a ser 8-8 y ahora nos toca hacer 8-4. Es el área de Don Bosco, de Juan Díaz, de Parque Lefebvre, de Río Abajo y de San Francisco. Mira, yo creo que uno de los temas principales que estamos más necesitando es activar el empleo. Ahorita mismo la tasa de desempleo anda por el orden del 9%, pero si tú preguntas en la juventud, esa tasa anda por el 21%. Es un número muy, muy alto y nosotros tenemos que ver cómo fomentamos a través de diferentes leyes, incentivos, fórmulas para activar el empleo. Yo a veces me reúno con jóvenes también y cada vez veo más gente que no tiene una esperanza de conseguir empleo o está pensando ver si migra a otro país. Eso yo antes no lo había escuchado. En Panamá no, el panameño normalmente le encanta estar en su país. Y si tiene la oportunidad de X o Y, viajar por alguna beca, regresan. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa mucho y hay diferentes maneras de hacerlo. Pero parte de eso tiene que ver con un tema que tenemos que actualizar. En el tema educativo tenemos que hacer una reforma del sistema educativo, en el tema de los pensum académicos y de la fórmula de enseñanza también, de la metodología y de la pedagogía de enseñanza. Tú ves a un pelado ahorita que sale de 12º año y no tiene de repente las capacidades ni el conocimiento suficiente para insertarlo en el sector laboral. ¿Por qué? Porque realmente no estamos teniendo una educación de calidad. Y eso está pasando y se está viendo reflejado en el tema de obtener empleo o que las empresas internacionales que sí hacen un estudio de Panamá no se terminan de establecer, ¿no? Y ese tema de establecer tenemos que buscar la fórmula de que al final los gobiernos centrales y las asambleas, que son entes que fiscalizan y citan a las autoridades, veamos por qué eso no está ocurriendo y qué cosas necesitamos. Entonces necesitamos integrar todo lo que tiene que ver con sector profesional, obrero, trabajador y la parte empresarial con las autoridades para hacer realmente un trabajo y hacer el tema de la capacitación necesaria. Si yo consigo mañana, a mí me gustaría, por ejemplo, que Google se estableciera aquí.
¿Y a dónde se fue? ¿A quién no? ¿A Costa Rica? A Costa Rica o El Salvador, si más no me equivoco. No, creo que fue El Salvador. Al Salvador. Entonces, hay empresas como Johnson & Johnson, acá en Inglaterra, no sé, más de $1 billón, creo, en una planta. Sí. En Costa Rica. Pero el centro logístico, Salomón, está en Panamá. ¿Qué tiene Costa Rica y El Salvador que realmente no tenga Panamá? Panamá tiene todo. Tiene todo. Aquí, sinceramente, para la industria de la transformación de los semiconductores que se habló hace varios meses atrás, tú bien sabes, y vamos a hablar aquí folclóricamente, aquí tenemos el canal y los puertos. Tú haces unas zonas especiales donde transformas y tú tiras el contenedor y se sube al barco, ¿no? Sinceramente, a 80 kilómetros, más o menos 80 kilómetros de océano a océano, tienes un buen sistema, tienes autopista, tienes ferrocarril. Nosotros realmente tenemos todo el potencial. Y mientras esas negociaciones se dan o se construya la planta, nosotros podemos pensar en trabajar y en decir, oye, el gobierno central o las autoridades te van a capacitar al personal que tú requieras. Y que venga ese personal de repente aquí a pensar en eso. Y créeme, cuando venga 1, 2 o 3, van a comenzar a venir más. Así es. Y son salarios que son mejor remunerados. Entonces, esos son tomas pero tenemos que ir trabajando de la parte educativa desde abajo, para entonces cuando lleguen necesitamos hacer más carreras técnicas, más carreras realmente dedicadas a este tipo de cosas. Por ejemplo, tú hablas ahorita con el consejo con el tema de los contadores, el colegio de contadores. Aquí hay un déficit, se necesitan contadores. Hace falta mucha educación financiera en Panamá. Así es, pero cuando tú vas al tema de contadores, sí se gradúan una cantidad de contadores, pero no tengan la preparación ni las capacidades para los nuevos retos, que es una contabilidad con sistemas informáticos, con softwares, con finanzas y con otros temas que realmente ya no es solamente la contabilidad sencilla, es la contabilidad con los estándares internacionales. O sea, que hay que apostar por una modernización de la educación, ¿cierto? Totalmente una modernización, y eso nos va a permitir, inmediatamente reflejado en el tema de conseguir inversión extranjera directa, y vas a ver lo que también se ve reflejado en el tema de la seguridad. Claro. Porque parte del tema de la seguridad es que la gente, a veces, hay personas que tú sabes que siempre van a ir por ese camino malo. Así es. Pero hay personas que por necesidad comienzan porque cuando hay necesidad en una casa, cuando no hay la comida suficiente, cuando no hay para pagar medicinas, cuando no hay para pagar la luz, esas cosas realmente impactan. Y por eso tenemos que hacer, creo que el tema de empleo va a ser la base, junto con la educación, de lo que tenemos que hacer a futuro en nuestro país. ¿Sería nada más la educación lo que le falta a Panamá para que Panamá obtenga la confianza de estas grandes empresas para que vengan aquí a establecerse, a invertir? Porque es cierto que sí, en El Salvador Google se implantó allí, pero el proceso Bukele no tiene más de 5 años. Es correcto. ¿Qué podríamos hacer para que...? Porque lo que tú dices es muy válido. O sea, un país educado vale mucho, pero educar una generación toma tiempo. ¿Qué podemos hacer en un corto lapso de tiempo, como lo hizo El Salvador, para que estas grandes empresas puedan invertir aquí en Panamá? Yo creo que Panamá, definitivamente no solamente el factor educativo, pero sí hay otros factores. Y el factor educación para mí puede ser uno de los primordiales, porque los incentivos, de alguna u otra manera, Panamá ya los tiene. Tiene zonas especiales, tiene ley de, ¿cómo se llama? Tiene ley de SEM, de transnacionales. Entonces, yo creo que por el tema de incentivo habrá que analizarlo y sentarse con esas empresas. Aquí tenemos una autoridad que es Pro Panamá, que ellos pueden dar más información, pero yo diría que esas son las partes principales. Obviamente hay otros factores como el alto costo de la electricidad, sin embargo, gracias a Dios hay el tema de paneles solares, ¿no? Y también está otro tema que es la corrupción, que posiblemente son cosas o de infraestructura. Entonces, si tú comparas a Costa Rica con Panamá en tema de infraestructura, yo creo que no nos ganan. No, para él. No nos ganan. Infraestructura no, educación sí. En educación sí. Entonces, por eso para mí sigue siendo un baluarte importante el tema de la educación y otras cosas que a lo mejor puede ver que tenemos que ver si es corrupción. Bueno, ser más fuerte en el tema de la corrupción. Y se habla que las leyes están, lo que se necesita es una certeza del castigo. Así es. Eso es interesante porque yo investigando tus redes sociales, tú hablabas mucho de fortalecer el sistema de fiscalización, porque la gente se le olvida que el diputado no solamente hace leyes, sino que también fiscaliza. Correcto. Y eso es una manera también de combatir la corrupción. ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, yo de salida es que esas son las cosas que tenemos que trabajar y la Asamblea y los futuros diputados tienen que entender que tenemos que atraer el tema de, que tenemos que invitar
o llamar a todas las autoridades a siempre estar cuestionándolas, preguntándolas. Si tú me dices, por ejemplo, el tema de la electricidad, hace menos de un mes creo que amanecimos con que íbamos a tener un aumento del 14 al 15% de la electricidad. Y tú dices, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? Y esa es una, por ejemplo, de las propuestas que tenemos que hacer, reformar esa ley. Porque estas personas tienen, en sus respectivas áreas, tienen un monopolio de electricidad. Tienen más de 27 años con un monopolio de electricidad. Y en mi calle, a cada rato se va la luz. Y yo vivo en calle Primera, Parque Lefebvre. ¿Ah? A cada rato estalla algo, a cada rato tú ves las plantas eléctricas de todos los edificios sonando. Entonces, con un costo excesivo. Y antes yo podría de repente entender cuando se daba mucho el aumento de la parte de petróleo, porque había mucha parte térmica. Pero ahora la matriz ya subió al 70, 80%, es renovable. Principalmente el tema hídrico, de los ríos, de la lluvia, del agua. Pero también se ha metido mucho en el tema eólico, en el tema solar. Entonces sí es importante llamar y decir, cuestionar y decir, ¿por qué un aumento de ese nivel? Y que podemos explicarle que la población y la comunidad entienda eso, porque yo soy parte también de una comunidad, parte de un corregimiento. Entonces yo realmente estoy interesado en todos esos temas también, a ver qué está pasando. Y esas son las cosas que se queja la gente. Entonces, o rompemos ese monopolio, que hay que hacerlo, hay que traer la competencia. Todos sabemos que cuando hay monopolio y no hay competencia, la gente hace. A cada rato se dañan los aparatos eléctricos. Tú vas allá y es casi imposible que te hagan un reembolso. Además de la pérdida de tiempo, del tiempo que estás ahí para que te atiendan y el reclamo del tiempo que pasa. No, y si tienes que devolverte dinero, nunca. Hablando de monopolios y gracias por tocar ese tema, la gente también se queja mucho respecto a lo de las medicinas. Yo realmente, eso es parte de las cosas que dentro de la tema de las propuestas tenemos que buscar y abrir el mercado. Yo sí les puedo decir que la necesidad de toda la comunidad, de todo el país, es el tema de las medicinas más baratas, más económicas. Porque tú sabes que la salud es lo primordial ante todo. Por supuesto. Sí. Y me ha tocado ver gente que en algunos pueblitos a veces, o en algunos lugares en el interior, hace años, donde la gente no, por más que esto es lo de la receta del doctor, obviamente a lo mejor no había en el seguro o en el puesto, en el centro de salud no había. Iban a una farmacia y, bueno, no solamente me alcanza para un día o para 2 días. Y eso no tiene nombre. Eso es inhumano. Eso es inhumano y eso es algo que yo no tengo ningún conflicto de interés ni nada por el estilo para velar porque eso se dé de una vez por todas. Se viene diciendo desde hace años. Entiendo que se ha dado algunos pasos en la consolidación de las compras, abaratar precios y creo que hacer tipo cooperativas me parece para que junto con el gobierno se compre más barato, pero eso no es suficiente. Creo que hay que realmente delimitar y poner realmente que se abra el mercado y que se busque la fórmula para que las medicinas entren a un mercado de competencia. Sí, realmente hay un desabastecimiento un poco... O sea, es triste ver que una persona necesitada que no tiene recursos financieros acuda al gobierno, que su deber como gobierno es ayudar a las personas y no tengan. Y seguimos hablando de salud, eso es un tema. Sí. El otro tema es las citas médicas, el tiempo que a veces tienes que esperar, principalmente si vas al sistema de salud pública, que tienes que esperar para recibir una cita. Y si te tienen que operar, puede pasar años. Es increíble. Entonces, yo creo que ya existe una tecnología importante en el mundo como para que nos metamos a hacer una reforma al sistema de salud, una integración del sistema de salud entre la Caja de Seguro Social y el MINSA, y que hagan un balance en tema de costos, pero lo más importante es que se están duplicando a veces esfuerzos en el tema de médicos, de doctores, de profesionales y de infraestructura. Es interesante porque todo y de infraestructura, entonces también educación. Así es. La falta de profesionales les falta también de educación. En eso todo está ligado. Y en las averiguaciones que he hecho, por ejemplo, entiendo que están algunos profesionales que están graduándose, que hacen 2 años de internado, están buscando la fórmula de hacer 1 año y poder entonces continuar y la especialidad, ¿no? Entonces es muy importante que todos nos metamos en eso y busquemos a los mejores para buscar la solución integral. Sin salud, de verdad, como tú dices una palabra que si no es justo, es inhumano
y yo tengo que esperar 1 año, 2 años para atenderme, ya sea de cualquier enfermedad o de un cáncer. En un cáncer, si a ti te dicen que 6 meses te van a atender, ya se regó. Así es. Ya es súper peligroso. ¿Qué hace la gente? Hace un esfuerzo extraordinario para entonces de su bolsillo Sí. sacar, y bueno, y si tenías que arreglar algo en la casa o algún tema, ¿cómo se llama?, de educación o alguna inversión que tenías, pues se dañó la refrigeración, eso queda de segundo plano, por primero es la salud. No, y realmente es importante para mí en lo personal hablar de este tipo de tema de la salud, porque hago este pequeño espacio para agradecer a las ONGs que yo he tenido tiempo de compartir, de trabajar. Yo soy miembro del Club de Leones y hemos trabajado en esto y he podido ver de cerca a las personas que necesitan, que no tienen ni para las quimioterapias. Entonces eso, y es triste cuando ves no solamente señores mayores, sino niños como de 1, 2 años, y los padres no tienen más nada que hacer sino que recurrir a la buena fe de otras personas. ¿Y el gobierno dónde está? ¿Dónde están las leyes que nos fiscalizan, las leyes que nos legislan? O sea, hay un abandono por parte del gobierno, por parte de la entidad del Estado hacia las personas. Y la gente por ende se siente defraudada. Y nos quita la esperanza. Así que realmente, gracias como candidato a diputado en enfocarte en esto, en la salud. Porque realmente la gente, hay mucha gente que se está muriendo y la gente no es atípica de eso, es apática de verdad. Y eso es importante. Algo, cambiando un poco de tema para no perder tiempo, que también vi que me pareció muy interesante de ti, que hablaste del deporte, del desarrollo del deporte, de los pelados, de impulsarlos para luego mandarlos al extranjero con una beca. Si me gustaría que hablaras de eso. Mira, yo creo mucho en el tema del deporte y la cultura, ¿no? Creo que eso es parte de otro de los motivos donde podemos prevenir temas de inseguridad, del delito, y lo que nosotros necesitamos es una mayor inversión, mayores recursos, que muchas veces están, sin embargo, no son bien canalizados o no son bien utilizados, o las burocracias realmente se pierden en el camino. Ya cuando tú quieres hacer la actividad o algo ya pasó demasiado tiempo. Ahorita en el verano es donde más tenemos que tener actividades para los niños. Los papás no saben qué hacer a veces con los niños, se la casan viendo en la casa televisión o el celular. Sí. Y el celular, y tú te metes en YouTube, en diferentes cosas, y una cosa te va llevando a otra cosa, y se meten ahí a ver algo, y terminan, te sale una publicidad, y son niños a lo mejor de 5, 7, 8 años que no tienen que estar viendo diferentes cosas para su edad. Así es. Pero los papás no saben dónde meterlos. Así es. ¿No? Entonces, a veces hay realmente corregimientos donde sí se realizan actividades, o si no, tienen que meterlo en alguna escuelita para algunos temas extracurriculares o deportivos, etcétera. Y yo sí creo que a través de la fórmula de gestionar a diferentes ministerios y dársela a las entidades municipales o las juntas comunales a través de una correcta fiscalización, tú vas a poder hacer más actividades, vas a poder atender a más niños. Y no solamente es el tema de los niños, es el tema de la capacitación también de los profesores, de los que dan las clases, de los que dan las clínicas. Ya hay algo que a veces nos olvidamos un poco, de los niños que tienen discapacidad. Sí. Y que a veces no se hacen programas para este tipo de ¿cómo se llama?, de necesidades especiales o de requerimientos especiales para estos niños. Y eso es donde nosotros también tenemos que no abandonar. Y aquí hace falta mayor infraestructura. En Panamá es un país donde no hay tanta infraestructura deportiva ni de parques. Entonces llegó el momento de buscar los terrenos ociosos que tiene el Estado y ponerlos a utilizarlos. Y si no, si llega el momento, pasa y existe la ley de descentralización, donde hay unos fondos donde tú puedes gestionar compra de terrenos o edificaciones o centros de salud. Entonces, yo sí creo que al tema de descentralización actual hay que darle una reforma total, donde se cree mayor fiscalización, pero sí desburocratizar y descentralizar el tema, porque el gobierno central lastimosamente no se da abasto con los diferentes temas. Y una cosa que yo digo principalmente es: los problemas locales se resuelven localmente. Cuando tú vas a una junta comunal o un beneficio, es más fácil que te atiendan a que tú vayas a un ministerio que tienen solicitudes de todos lados. Entonces, si nos vamos al tema también de las actividades extracurriculares, deportes, los adultos mayores, es muy importante también que se le genere actividades a ellos. Y discapacitados que hablamos ahorita. Porque los adultos mayores, un adulto mayor que se queda también encerrado en su casa viendo tele, esperando que venga el nieto a verlo o el hijo a verlo, ese es un próximo cliente de un centro de salud. Así es.
Entonces tenemos que hacer una reforma integral y a través de la descentralización se pueden conseguir mayores recursos para hacer más actividades en las comunidades y de generar la infraestructura necesaria para poder generar tanto las canchas deportivas como las canchas también, los espacios, la infraestructura. Porque no todo es deporte. Hay personas, tenemos que ser claros, que no son tan habilidosos con los deportes, pero ponlo en música o en arte o en bailes, que tienen unas habilidades impresionantes. Entonces, la cultura es un tema importante en el desarrollo también de la sociedad y nos hemos olvidado de eso. También hay deportes que hemos olvidado. Yo me acuerdo en los 90, en los 80, tú veías el periódico, Panamá era excelente en voleibol, campeón de básquetbol, de boxeo. Entonces hemos abandonado algunos deportes y no se le ha dado realmente el realce y el impulso. Y al final, con estas clínicas o estas ligas, realmente, o estos veranos, tú tienes que darle también a los niños no solo fútbol, diferentes, y que ahí también uno vaya despertando el béisbol, también es otra cosa que está. Bueno, que eso te lo voy a mencionar. Panamá quedó en tercer lugar en la Serie del Caribe y aquí no pasó nada. Aquí nadie se enteró. Y eso realmente es un logro muy grande. O sea, aquí hemos olvidado el boxeo. Hemos olvidado el gran talento que tiene el panameño como boxeador. El gran talento que tiene el panameño como beisbolista. El beisbolista. La hípica, exacto. El tema de la hípica. Entonces, sí. Y yo creo que se requiere mucho de infraestructura adicional también, como el tema de la infraestructura de centros parvularios para algunas comunidades, porque realmente a veces los papás no tienen la capacidad de pagar un centro privado. Así es. Esa es la realidad. Pero es que ese es el deber del Estado. Ese es el deber del Estado y tú decides si vas para el público o vas para el privado. Así mismo es. El Estado siempre, sin importar de la capacidad económica de los representantes, siempre debe garantizar la educación de todos los ciudadanos. O sea, eso es un deber. Y si nosotros llegamos a buscarla, a cambiar, a reformar esta ley, que lo vamos a lograr, estoy seguro, porque es una necesidad que tú hablas con los diferentes, no solamente con la población, sino con las autoridades. Es muy importante que logremos esto para que entonces podamos descongestionar un poco y se pueda generar tanto mayores actividades culturales, deportivas y el tema de infraestructura también. Así es, yo creo que Panamá realmente tiene, tocando realmente lo que es el arte, la cultura, el deporte, un potencial increíble. Pero lo bonito del deporte que me gustó que mencionaras eso, que es un remedio fuerte y efectivo contra la inseguridad, contra la criminalidad. Algo que a mí me puso muy emotivo y me llamó mucho la atención, y esa es la magia del deporte. Cuando falleció el matador de Tejada, cómo el pueblo panameño, se unió para darle ese homenaje, ese recuerdo a ese hombre que es una imagen para los pelados. Pero no solamente para los pelados, sino para Panamá. Y eso es la imagen positiva que necesitamos en el país. Esto es lo bueno del deporte y es por eso que lo tenemos que desarrollar. Si Matador Tejada no hubiera recibido el apoyo, a saber cómo lo recibió, hubiera sido alguien más del montón. No hubiera sido esa imagen que impulsara o que motiva a los niños panameños a hacer deporte, a ser futbolistas. Y eso tenemos que impulsarlo, que todos sean deportistas, que vayan al extranjero a jugar. Eso es realmente una gran elección y Panamá lo ha abandonado. Lo ha abandonado y a veces, como te decía, a veces no tenemos la infraestructura. Sí. O está mala, está en mal mantenimiento. Por eso yo creo mucho en el tema de descentralizar eso para el mantenimiento de las escuelas, de los centros deportivos. Ahorita que estamos hablando de los centros deportivos es muy importante, porque también si tú no tienes personal que apoya a los niños, así es, vas a tener unos niños que realmente tampoco van a estar ahí jugando a la pelota a lo mejor, o va a llegar alguien que a lo mejor con un vicio, invitarlo a otra cosa. Entonces, sí necesitamos es generar las actividades necesarias que los pelados tengan eso, junto con un manejo también que se está dando, es una tendencia de la inteligencia, el manejo de la inteligencia emocional. Sí. Entonces, ya hay que comenzar a hacer algunos cambios de eso. Y si nos vamos al tema un poquito de descentralización, hay dos temas importantes también, la basura. Sí. Que por favor, este es un tema de salud pública. Buenísimo. Sí, con eso hablamos con Willy Bermúdez, estuvo aquí, y eso fue el tema literal. Es increíble cómo tenemos que realmente meternos en eso y desburocratizar eso. Y el tema de la reparación y el mantenimiento de las escuelas públicas. Eso no es un problema de ahorita, eso es un problema desde que yo tengo uso de razón, que veo televisión cada año que comienza el año escolar, no están listas las escuelas, le falta no sé qué, salen los papás a quejarse, salen los estudiantes, los maestros a cerrar la calle, etcétera. Y eso yo estoy seguro que se puede evitar buscando descentralizar ese tema del manejo de las escuelas. Es un recurso que ya existe. Así es. Simplemente es pasárselo a las juntas, que al final
tú ves que quién llaman los papás para que vengan a limpiar el pasto o no sé qué, o a ayudar a la pintura. A veces las juntas comunales son las que salen a ayudar a los centros educativos. Entonces hay algo que no está funcionando allá, y no te estoy hablando que eso es en Panamá, eso funciona en diferentes países de esa manera. Es decir, si funciona y hay efectividad, ¿por qué nosotros no estamos haciendo eso? Buscar descentralizar eso y que se gestionen en los diferentes locales, en las localidades, en las comunidades. Y hay juntas de desarrollo local que también participan, que debe existir por ley, y que realmente opinan junto con el representante y la autoridad municipal, discuten las necesidades de la comunidad, las priorizan y comienzan a hacer un plan de acción para ir remediándolas año a año. Entonces eso es muy, muy importante para mí, que comencemos a descentralizar ese tema y que los recursos comiencen a bajar para poder activar y accionar más rápido. Hoy se te rompe una tubería y si no es una vía principal o algo, pueden pasar días, semanas, sí, y a veces meses. He escuchado en algunas reuniones donde no llega el IDAN. Eso lo puede reparar perfectamente una junta comunal, sí, del área, pero necesita las herramientas y los recursos también. Algo que, bueno... Pero bien fiscalizado, importante. Bueno, bien fiscalizado, bien fiscalizado, porque es dinero público del Estado, es dinero de todos. Algo que lastimosamente ha sido parte de la política, específicamente de la Asamblea, y que ha tomado más y más protagonismo, es la narcopolítica. Que eso es algo muy importante que se tiene que combatir. Lastimosamente, yo me acuerdo el día que mataron cuando estábamos en las protestas y bueno, no era gringo, el coronel se mató al profesor. También hubo el mismo día que mataron a un representante de San Miguelito, era de San Miguelito, no recuerdo, pero sí, me acuerdo que era de San Miguelito. Cada vez en el tema de narcotráficos, de bandas, se han escuchado nombres, naturalmente no vamos a mencionar, de diputados que están supuestamente ligados a la narcopolítica. ¿Cómo podemos combatir desde la Asamblea misma, que es donde se están incluyendo la narcopolítica? Mira, yo creo que primero hay que combatirlo con los que elegimos a las personas que van a la Asamblea y a los diferentes lugares. Tenemos que ser muy claros y escuchar, y obviamente con pruebas, realmente acusar si es que hay alguien y poder gestionar. Yo creo que el tema de la narcopolítica sí es una crisis que estamos viviendo no solo en Panamá, se está dando en diferentes países, y tenemos que, por ejemplo, hacer las leyes necesarias. Hay una ley que, por ejemplo, a mí me causa mucha suspicacia, que en el tema de la extinción de dominio, que el Ejecutivo lo ha impulsado no sé cuántas veces, la Asamblea no la haya querido discutir. ¿Ah? Sí es cierto, a lo mejor no será una propuesta perfecta, pero discútanla, refórmanla y que saquen la ley necesaria para realmente acabar con ese tema, porque eso te permite adquirir o obtener los recursos necesarios. Pero yo creo que al final, en el tema de la narcopolítica, tenemos que accionar también en culturizar también a todos nosotros los electores, que somos los que escogemos a las personas. Y yo creo que al final aquí se requiere un cambio constitucional. Aquí, cuando tú nombras a los magistrados, que lo escoge el Ejecutivo, pero pasa por la Asamblea Legislativa. Así es. ¿Y quién juzga a los magistrados? Los diputados. ¿Quién juzga a los diputados? Los magistrados. Entonces tienen ahí un círculo que eso hay que romperlo. Un círculo vicioso. Un círculo que pareciera que fuera realmente vicioso y que no ayuda a que realmente haya una legitimidad en la justicia panameña. Una complacencia ahí bastante corrupta, que es lo que nos termina realmente pudriendo el sistema social del país. Y con eso nos caemos todos. Y no quiere decir que eso es lo que está pasando, pero lo que la gente sí comenta es, tú no me investigas y no te investigo. Así es. ¿Ah? Así es. Tú no me investigas y no te investigo. Yo creo que la escogencia de estos magistrados, no puedo hablar de todo, pero me parece que ha sido la escogencia lo más potable que hemos tenido en la historia, que normalmente algunos presidentes sí ponen de a dedo realmente a las fichas que les interesan a ellos tener ahí. Y creo que en esta ocasión, creo que ha sido de las cosas más interesantes que se ha dado en esta ocasión. Sin embargo, no quiero decir que estas personas vayan a ejecutar bien, ¿no? Pudieron haber escogido, pensemos que a los mejores, pero a lo mejor cuando llegan a la posición no sé si van a hacer lo correcto. Y si hablamos de ese tema, yo quiero ser claro en ese tema. Cuando yo estuve en Mossack Fonseca, a nosotros, a todos, a muchos colaboradores, fuimos realmente acusados de lavado de dinero en una situación que todavía nadie entiende, ni los abogados ni nosotros, porque cuando tú realmente
cometes algún acto ilegal, por lo menos te tienen que decir, o te robaste, por ejemplo, un celular. ¿Qué celular te robaste? ¿Cuándo te robaste? ¿Cómo te lo robaste? Y hasta el sol de hoy más de 40 colaboradores de la firma, la extinta firma, que tuvo que cerrar, fuimos acusados injustamente por un tema que si comienzas a analizarlo bien, parece más político que otra cosa. Porque en ese momento uno de los dueños, ahorita vamos allá, porque casualmente uno de los dueños sí le dijo al presidente que él le dijo corrupto. No. Le dijo corrupto. Inmediatamente, tuviste una serie de allanamientos, etcétera, y una imputación con una serie de colaboradores, y al final se creó un caso que se llama Lavallato. Ah, claro, Lavallato. Pero Lavallato panameño con una sola firma de abogados. Eso no... Hay un caso de Brecht, pero un caso de Lavallato. Y si tú percatas cómo nació ese caso, es un caso que está cerrado en Brasil, cerrado por los mismos fiscales, con anuencia de los fiscales panameños. Imagínense. Y no les importó. No cerraron el caso, siguieron perdiendo tiempo con la justicia que tanto necesitan moverse rápidamente. Hicieron allanamientos en diferentes casas como si realmente todos nosotros fuéramos delincuentes. Y si te vas más, y hay una denuncia sobre eso, una de las representantes de Brasil le dijeron que si ella no acusaba a la firma de abogados, no iba a ver a su papá que se estaba muriendo y que tenía que declararse culpable. Fuerte. Muy fuerte. Y una fiscal que no era ni siquiera los fiscales que estaban investigando el caso. Entonces, eso es una intromisión realmente del Ejecutivo, desde ese momento, de Varela y de Kenia, en hacer una justicia. Yo sí sé lo que es una justicia, pongámoslo así, selectiva o política. Persecución. Pero no entiendo por qué, porque nosotros no teníamos nada, ni más de 40 personas, no tiene nada que ver tampoco en la pelea política que podían tener 2 o 3 personas. Y eso, lo que estaban buscando era buscar la fórmula de poner presos a, ¿cómo se llama?, de acusar directamente a los dueños de la empresa. Y como dijo la persona, pero si ellos ni yo he hecho nada malo, ¿por qué se va a declarar, por qué yo me voy a declarar culpable?, dijo esta persona. Y cuando tú vas todas las investigaciones y todas las ilegalidades que se dieron en ese caso, donde pones algunos peritos, hablando de preparación académica, peritos, que no tienen nada que ver en el tema que, por ejemplo, se graduó del centro de formación allá de Santiago, de la Normal de Santiago, pero era un perito tecnológico. Él no sabía mucho de tecnología, pero esa persona estaba ahí como perito tecnológico. Y él fue el que hizo en Google, él tradujo del portugués al Google, sin ni siquiera con una cosa, la tradujo, y entonces usaron ciertas terminologías que obviamente no iban de acuerdo, no eran cónsonas a lo que realmente era. Y nosotros en Brasil, ninguno de nosotros estaba mencionado en Brasil, ninguno de los colaboradores aquí. Entonces, dolió mucho, definitivamente, cómo jugaron con el pan y la vida de muchos colaboradores de la empresa, entre esos yo también, que perdí mi trabajo. Pero bueno, también tiene su parte positiva porque me obligó a ser un emprendedor, porque en ese momento, ¿quién te iba a dar trabajo? Con el tema del emprendimiento. Entonces ahora... Pero hacer emprendimiento también tiene su No, exactamente. Entonces, eso fue algo que realmente a muchos de nosotros, personalmente lo hablo con toda la experiencia, y yo con toda la moral clara. Yo, por ejemplo, en el tema de las primarias, yo me quité el fuero electoral porque dije, yo lo que quiero es que la justicia se hable rápido, y lo dije. Si en Brasil ya se aclaró y se dijo que fue un error, en pocas palabras, de los fiscales de allá se equivocaron, porque aquí, y se lo dijo la abogada, esos fiscales que están ahí viajaron allá, y ahí están las respuestas en el caso, pero eso no lo dicen. Y cómo tergiversaron y fueron dándole vuelta a otra cosa y trataron de buscar otras vías que no tenían razón de ser. El tema de los fiscales y el tema del sistema judicial necesita mayor capacitación, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Te voy desde la preparación académica y la preparación de experiencia y de niveles superiores, como hasta la forma en que redactan. La forma que escriben, a veces yo tenía que meterme a cambiar, poner puntos, comas, tildes, porque es que en una coma y en una tilde puedes cambiar tu declaración, puede variar, puede cambiar el sentido de una declaración. Entonces, esos son temas que realmente, y yo le agradezco a mi profesora Milvia Solano de Rodríguez, porque gracias a ella, la ortografía. Y exactamente, la ortografía fue incisiva en eso, toda la distancia, pero se lo agradezco.
Esas son las cosas mínimas que uno en el colegio no aprecia. Así mismo es. Grande uno Así mismo es. Oye, algo... se me fue justamente que... que como tú como empresario, como hombre que ha trabajado en empresas, ¿qué has aprendido que quieres aplicar aquí en tu cargo público? Yo creo que el tema de desde hilar, de investigar todo, porque un emprendedor cuando tú puedes tener una idea valiosa, pero llegarla y ejecutarla y encontrarte con el día a día y donde se te van cerrando puertas, así mismo va a pasar en la asamblea. Sí, se te van a cerrar puertas, intereses, etcétera. Eso se va a ir dando, pero hay que tener la intención y la real vocación y ganas de echar para adelante el proyecto, porque al final, yo te soy claro, para mí el tema de aspirar y de ser el próximo diputado del Circuito 84 no es un tema de capricho. Es un tema de una necesidad que siento que tenemos que meternos realmente gente con capacidad a ver nuestra cuota y nuestro aporte para que el país siga creciendo y mejorando. No podemos esperanzarnos solamente en personas de alguna otra manera, que hay que reconocer que a veces no tienen la capacidad y a veces ni la voluntad y a veces ni la vocación de servicio. Y en ese tema de vocación de servicio, yo te puedo decir que con orgullo también, así como tú, he participado en organizaciones ONGs, estuve en el Club Activo 2030 de Panamá por mucho tiempo y me tocó igual apoyar en giras médicas sin cobrar ni un lado, porque todas las personas que están en las diferentes organizaciones de esa manera contribuyen su tiempo y sus recursos muchas veces sin realmente esperar nada a cambio. Entonces, esas son las cosas que te puedo decir que he aprendido y que nos va a tocar en la asamblea, pero sobre todo es dejar y buscar la fórmula que realmente impacte positivamente a la población. Tú cuando vas a emprender un negocio, tú no vas a hacer algo que va a impactar, no, es porque es una necesidad de la comunidad y tú emprendes porque hay una necesidad sobre tal producto o servicio. Entonces, es lo mismo, hay una necesidad de generar leyes o de reformar leyes que realmente impacten en la comunidad. Me gustó que hablaras eso del emprendimiento. ¿Van a haber leyes o trabajarás en leyes que puedan apoyar o proteger al emprendedor panameño? Porque emprender en Panamá es difícil. Emprender en Panamá es difícil y más que a veces no se ha dado como en otros países, que en México, que hay más inversionistas ángeles que le llaman, que ayudan realmente a echar adelante una idea o un producto. Y yo creo que eso es una de las cosas que primero que tenemos que trabajar. Y lo otro es, yo creo que la ley de emprendimiento, de sociedades de emprendimiento, tenemos que reformarlo un poco porque hay algo, y comunicar mejor también, porque ahorita mismo, a pesar de tener más o menos 350,000 micro y pequeños empresarios, 90,000 hacen declaración a la DGI, pero solamente se han implementado 600 sociedades de emprendimiento. Y una sociedad que tenía realmente como objetivo establecerlas rápidamente, a veces no está funcionando porque el sistema está caído. Y son otras cosas, pero son cosas que hay que estar pendientes, que las autoridades tienen que estar pendientes y que los diputados tenemos que estar pendientes para estar fiscalizando. Así es. Porque el tema es, no solamente a lo mejor no lo citarás, pero el pleno, en los lugares donde tú ves que varios diputados salen hablando, atacando otras cosas y otra gente que ni siquiera realmente a veces ayuda a las comunidades, sino yo quiero saber que venga tal persona a decirme qué ha pasado con esto, tal autoridad qué ha pasado con esto. Entonces, en el tema de emprendimiento tenemos que darle más oportunidades y recursos a la gente, porque a veces tú vas a un banco y no creen y no confían en ti. Sí, no crees, no confían en tu producto porque, bueno, el banco obviamente quiere el menor riesgo posible. Claro, tiene que cuidarse. Pero cuando vas a unos fondos de inversión que están hechos realmente para esto, tenemos que buscar la fórmula donde haya un fondo de garantía, también hasta a veces para los pequeños empresarios que quieren crecer, que quieren seguir creciendo su negocio y que no encuentran a veces en el sistema de financiero una oportunidad o las garantías suficientes para crecer. Sí. Entonces, porque el banquero a veces entiendo, es el dinero de otras personas y no quiere de repente arriesgar tanto, pero tenemos que buscar la fórmula de que la gente se arriesgue y ha funcionado en otros países. Y no solamente eso, el microcrédito también, el microcrédito para madres solteras, etcétera, ese tema también tenemos que seguir fomentándolo fuertemente, porque cuando tú ves en la comunidad que ha pasado mucho,
por más que hablemos de que el desempleo está al 9%, hay mucha informalidad también. Y esa informalidad no te genera una estabilidad. Y si no declaras los impuestos, porque a veces algunos no los declaran, tú realmente no tienes la oportunidad de abrir una puerta para un crédito de ampliación del negocio, de casa, de carro. A veces tú necesitas un panelcito para poder tener de repente el servicio que hagas, si eres eléctrico. Esas son las cosas que nosotros tenemos que velar, y esa es parte de las soluciones al tema del empleo. Porque a veces las empresas no generarán la cantidad de empleos necesarias en el corto plazo, pero sí podemos tenemos gente capaz y con la necesidad de panameños brillantes que requieren realmente un apoyo adicional para emprender su negocio. Y ese emprendedor más adelante va a contratar gente. Claro, y se generan empleos. Y se generan empleos también. Sí. Oye, Charlie, ya creo que ya llegamos a la hora. Se pasó rápido. Bastante rápido. Se pasó rápido. Siempre le decimos a la persona que lo piense bien, cuál es su mensaje final para el pueblo panameño, sobre todo tú que eres diputado, para que voten por ti. Bueno, esta oportunidad de que estoy aspirando para ser diputado, importante, soy un ciudadano más que tiene realmente el interés de meternos en el tema de los diputados, de hacer leyes para poder generar, como decía anteriormente, propuestas y cosas que impacten realmente a la comunidad. Y yo invito, porque como hablamos, aquí se requiere renovar a toda la clase política panameña, que también se metan en esto. Sí, toma tiempo, toma recursos, etcétera, pero tenemos que involucrarnos, porque de esta manera nosotros le estamos cerrando los espacios a estas personas que realmente no tienen vocación de servicio y que quieren realmente meterse a la política para mejorar su estilo de vida. Y eso es el mensaje que yo les pido, por favor, que se involucren, que apoyen y que más adelante ustedes sean también candidatos a representantes, a diputados, a alcaldes, hasta presidente de la República. Pero es muy importante que todas las generaciones, precisamente las jóvenes, nos involucremos en este tema para abrir espacios también para ustedes mismos en el tema, y gente que realmente tenga la capacidad de tener comunicación tanto con ustedes, con los diferentes sectores, y realmente buscar las soluciones a las necesidades del país. Sí, bueno. Muy poquito largo. No, está bien, perfecto, tienes que empezar. Así que bueno, gente, llegamos ya al final del episodio. Charlie, encantado. Ojalá hubiéramos podido seguir la conversación, pero se nos acaba el tiempo. Mil gracias por venir y mucha suerte. Gracias, Salomón, de verdad que. Y felicidades a ti también por darle esta oportunidad. Gracias. No solamente a los candidatos, sino a todos los profesionales que pasan por aquí. Todo. Y que realmente eso le abre los ojos a muchos emprendedores también, o a muchos jóvenes que toman ideas o toman como un punto de aspiración también. Y yo quiero también, esa idea me gustó. Claro que siempre es un tema aspiracional que tenemos que impactar en la gente y que podemos hacer mucho realmente. A veces las personas nos equivocamos de la capacidad que tenemos de poder ayudar a los demás o poder crear un ejemplo a los demás y hacer un cambio en el mundo. Sí, a mí y a David, que también él es parte de Gracias, Así David. que nada, gente, pues nos vemos en la próxima.